Bienvenidos a Reporte Romer, es un gusto estar con ustedes. El propósito del programa muy claro. Empoderar al ciudadano. Pelearse, es que aquí antes de la entrada, hoy José Luis comió gallo, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ahorita, la palabra es ahora se darán cuenta. El propósito no es pelear, si es dialogar, si es confrontar, si es cuestionar y si es preguntarnos a nosotros mismos si no estamos equivocados y poder aprender del otro, aunque esto sea contraevolutivo. Vamos a tener una palabra rapidísimo y ahorita se presentan. Van, aprieta el botón. Basta. Vamos a explicar el programa haciéndolo. Liderazgo. Liderazgo. Situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector económico dentro de su ámbito. Probablemente uno de los profesores más destacados en las universidades del mundo occidental se llama Ronald Heifetz, nieto del chelista Heifetz, psiquiatra, doctor en políticas públicas y autor de 2 libros muy importantes. Uno se llama Liderazgo en la línea, que les recomiendo mucho. Pero él te dice al final de cuentas, a través de una metáfora donde hay una persona en un hospital psiquiátrico y todo el mundo cree que está persiguiendo al doctor y en eso les dice por acá. Y no lo están siguiendo al doctor, lo están siguiendo a uno de sus colegas que también es un paciente. Y en eso ven que todos se van por allá, entonces se va por allá y dice no, por acá, para que lo sigan. En pocas palabras, lo que te dice es que un verdadero líder es un follower. Es alguien que sigue, es alguien que escucha las necesidades, las crisis de los demás y con base en ello toca sus instintos más reptilianos o a veces su córtex, a veces su parte más salvaje, a veces su parte menos salvaje y con base en ello dice lo que los demás callan, les toca el corazón, les toca lo reptiliano y se vuelve un líder. La hipótesis aquí es que Hitler, a diferencia de lo que una vez dijo mi querida Tere Val en un programa y quiero entrar en un debate con ella, sí generó una gran empatía y supo leer muchísimo a los seguidores que tuvo. No tuvo empatía y simpatía con muchos otros, pero desafortunadamente el pueblo que lo apoyó lo hizo el líder que era porque él logró generar ese tipo de cosas. Werner Herzog, un gran director de cine, y recomiendo muchísimo una entrevista que le hace un libro que se llama La Guía de la Perplejidad, dice que la civilización es una palabra que le molesta mucho porque está en un pequeño, abajo del mundo civilizado hay un hielo muy pequeño que se puede romper. El mundo más civilizado y más cultural de la Alemania. Era donde venían los filósofos, los historiadores, la cultura. Y allí se resquebrajó, se toca lo reptiliano y se llega a la barbarie. Al barbarie más importante de lo que fue el nazismo. En pocas palabras, esa es la hipótesis de Ronnie Heifetz y va dirigida a Tere Vale para que destruya la hipótesis de Heifetz. Yo no quiero destruir nada. Nomás creo que tenemos un problema de definiciones. O sea, creo que por un lado está, de lo que hablábamos en otro programa, la empatía, que es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, y eso no lo tuvo Hitler. O sea, Hitler no tuvo la capacidad de ponerse en el lugar ni del pueblo judío, ni de Eva Braun, ni de nadie, ni de Goebbels, ni de Himmler, ni de nadie. ¿Tú crees que del pueblo alemán resentidísimo con el Tratado de Versalles y la primera y la crisis con el pueblo alemán? Sí, pero el pueblo alemán lo que tampoco tenía es empatía. Porque en este libro que estoy leyendo, que tiene un nombre que lamento que a José Luis le va a molestar porque se llama Psicopatía y no recuerdo el nombre del autor, es de reciente publicación. No, lo digo porque José Luis dijo que no quería hablar de esos temas de psicopatía, maldad, A mí me interesa mucho el tema. Lo único que hizo Hitler es espejear con la necesidad que tenía el pueblo alemán. ¿Eso no es empatía? Pero eso no es empatía. Ah, no es sentir, ponerte el zapato del otro. Eso es lo que hace un líder carismático. Pero tú lo definiste así, en un programa anterior. No. Empatía es sentirte en los zapatos del otro, por eso. Y ellos son incapaces. Todas esas personas fueron incapaces de ponerse en los zapatos del otro. No del otro, pero del otro, del pueblo. A ver, hay muchos otros y obviamente hay no solo no empatía, sino todo un ataque deliberado contra el pueblo judío y demás. Pero hay una empatía brutal, y ese fue el problema, entre ellos mismos. Exacto. Entre el pueblo alemán y un líder que surge y emerge de ese pueblo alemán, que es Hitler, en los 20, etcétera. Y entonces, sí, ese es su punto de Heifetz. Es más bien un exceso de empatía y es un peligro, y eso es lo que tú mencionaste al inicio. Es un seguidor. Que empieza a tener tanta empatía, tú te ves tan reflejado
en ese líder, que se vuelve un líder y lo vas tú posicionando a alturas insospechadas. Obviamente no hablamos de los víctimas, ¿no?, ni de los enemigos. Entonces, allí era un anti. Pues obviamente, ¿no? Coincidimos. Recuperando tu hipótesis, esta de liderazgo, de ese sujeto que puede encumbrarse por encima de la multitud porque es capaz de leer sus necesidades y demás, yo creo que efectivamente Hitler representó en algún momento por el costo que le impusieron a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles y demás, que los tenían en la ruina económica, el hecho de que hubiera llevado a Alemania al éxito económico y hubiera desbordado de ahí tratando de encumbrar a la Alemania, despertó muchas empatías y simpatías. Pero yo quisiera poner en duda la idea de que el líder necesariamente tiene que empatizar. Y lo quiero poner en duda por una anécdota que me pasó de lo más simpática. Que lo dices, porque esa fue la hipótesis que planteaste. Una vez, terminando una película, estaba con mi hijo hace muchos años en el antiquísimo cine Manacar, y a mí se me ocurrió que la salida era hacia arriba. Ya no recordaba que estaba en el segundo piso y que la salida tendría que ser hacia abajo. Y entonces me paré con tal firmeza, naturalidad, mi hijo me seguía, abrí la puerta de emergencia y conduje a toda la multitud que se vino detrás de mí hasta el balcón del mirador del edificio. En ese momento a mí me hizo muchísima gracia, pero sin quererlo me había convertido en un líder, porque no necesariamente siempre estamos conscientes de que la propuesta que nos proponen es la adecuada. Un poco nos comportamos como las parvadas. Un pájaro, no sé si hayan visto estos movimientos de los pájaros, un pájaro se desvía y todos los demás lo siguen. Otro se desvía y todo lo demás. No es necesario que haya una empatía, puede haber una mera coincidencia. No, allí le estás dando su lugar a Heifetz. Hay una necesidad de la salida y ya hay alguien que toma la dirección. No eres un buen líder, pero descubres una necesidad o ellos descubren en ti una solución. Un buen líder es a lo mejor, todo el mundo quiere tirar basura, yo no los voy a dejar. Es decir, no les voy a decir lo que ustedes quieran oír, sino a lo mejor veo un problema y esto termina así el libro de Heifetz. A lo mejor identifico un problema con ustedes, lo percibo, pero no necesariamente la solución va a ser la más grata. A lo mejor habrá que pagar impuestos, a lo mejor habrá que resignarse a muchas cosas. Pero un buen líder no fuiste tú, pero descubriste una necesidad o ellos la ven en ti. Vas tú y tú, por favor, Arturo, y luego Tere, porque tenemos que otro tema. Sí, perdóname, Arturo. Sí, no, la idea de, quisiera recabar o rescatar un poco la idea de la otredad. Es decir, mucho de esto del caso nazi siempre apeló a la idea de la otredad, algo que, digamos, Octavio Paz lo vemos desde un aspecto individual hasta un aspecto colectivo. Hacernos distintos del resto de las personas para poder, en un momento dado, apelar a sus instintos más bajos, a sus aspiraciones. Hermanas, sí, hermanas. No tiene rivales, solo tiene hermanas, no hermanas. Sí. Sí, y yo creo que mucho es eso, ¿no? También en el caso nazi fue esta apelación a lo grandilocuente, una cosa aspiracional del pueblo alemán que siempre lo tuvo, digamos, supo destacar, y por eso la gran culpa que ahora sienten años después, tanto tiempo. Sí, es que una cosa es liderazgo y otra cosa es empatía. Yo sé que tú... Condición necesaria. No necesariamente, no necesariamente. El que tú o sea, mira, si el liderazgo tuviera que ver con la empatía, todos los liderazgos serían buenos, tendrían un propósito, digamos, de progreso, de avance, de luz. Y desgraciadamente la mayoría de los liderazgos no tienen ese propósito. No, es que no dije que sea un buen líder, fue el ejemplo que le acabo de dar. Por eso. Sí, para ser líder, condición necesaria es tener empatía, más no suficiente. Para ser un buen líder, debes de tener empatía, pero a lo mejor tienes que tener la inteligencia de comunicarle a tu gente, esto no es lo que quieres oír. Eso no se llama. No puedes ser líder sin empatía. Vas. Órale. A ver, ahí está. Basta. Duda. Duda. Suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Ok, ¿por qué no haces tú la hipótesis nula? Vas. Yo creo que el factor más importante de la civilización es la capacidad de poner en duda las verdades. Porque si no, devienen dogmas, devienen en fanatismos, crean sujetos tan convencidos que hasta pueden resultar hostiles.
Cuando uno es capaz de poner en entredicho aquello que cree, y es un lema que tú has mencionado muchas veces, no te creas todo lo que piensas, es cuando realmente se abre. Pero justamente la disciplina que propicia la duda, porque permite, gracias a su historia, darse cuenta que es un combate de inteligencias que se van derribando unas a otras, es la filosofía, y no la física, que trabaja en un campo bastante acotado, tratando simplemente de avanzar un peldaño más, dejando como supuesto todo lo anterior. Y cuando no lo dejan como supuesto y hacen epistemología, y hacen teoría del conocimiento para ver en qué se están apoyando, no trabajan como físicos, trabajan como filósofos, porque el físico simplemente quiere ampliar lo que ya conoce un poquito más. Esa es mi hipótesis. Sí, yo difiero. Yo creo que el verdadero científico, no hablo de José Luis, aunque no dudo que lo sea, pero no la actitud de la verdad absoluta. El verdadero científico no cree. Perdón, cree, no sabe. Es el que verdaderamente cree. Creo en esta hipótesis, pero no sé si es la correcta. Híjole. Y yo la conozco, pero estoy abierto a que mañana esté yo equivocado. Y a lo mejor hoy creo en Newton y mañana me doy cuenta que más bien era ese. Y yo ya a lo mejor sí creo que el mundo no es redondo, pero hoy cambio de opinión. Es decir, tengo una fe en mi hipótesis hasta que no me demuestres, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero entonces... Pero siempre un verdadero científico está con la duda en la cabeza. A ver, pero entonces Max Weber no tenía la razón, porque el político y el científico justamente se trata de las dos éticas, digamos, que tienen estas actividades. Y la ética del científico es la búsqueda de la verdad. Y las... Bueno, no importa, vamos a definir verdad, vamos a definir verdad. Permíteme, el político no tiene que buscar la verdad, sino su ética es la responsabilidad. Para un político, la verdad es que se va a devaluar el peso, pero el político no puede llegar a comunicarlo, porque sabe que entonces la devaluación va a ser todavía mayor. Para un científico lo interesante es por qué se va a devaluar el peso. Entonces, para un científico la verdad es como lo que orienta su vida, independientemente de... Vamos a escuchar a José Luis. Yo más bien mi definición era una paradoja entre una gente creyente religiosa y un científico. El creyente se supone que es el que cree, pero realmente el creyente sabe que existe Dios. No lo pone ni en duda. Mientras que el científico, que se supone que es el que sabe, lo que estoy diciendo es que es el que cree. Esa es mi hipótesis. Ahí estamos. Sí, la duda es una palabra fundamental en la ciencia. Así nace la ciencia. La esencia de la ciencia es dudar. No hay nadie que dude más sistemática y todo el tiempo que un científico. Pero tú a veces no dudas de lo que sabes, lo que te dice él. No. Una pregunta. No, porque yo no le creo ni a los físicos. ¿Tú dudas que 2 más 2 son 4? No, vamos a hablar. No, la ciencia se basa, la ciencia nace con un señor que se llama Galileo Galilei, en Italia, cuando él por primera vez le pregunta a la naturaleza cómo funciona y ya no se basa él en los libros que habían escrito otras personas, filósofos o otros pensadores muy importantes. Y él lo pone en duda. Él pone en duda a Aristóteles. Permítame, les voy a explicar cómo funciona esto. Pero breve. Y entonces pone en duda justamente, que es la palabra que estamos tratando, a Aristóteles. Y dice, yo le voy a preguntar a la naturaleza y se da cuenta que Aristóteles está equivocado. Y hace un parteaguas y empieza el mundo moderno como el anterior. Empieza la ciencia moderna con el experimento. Ahorita te doy la palabra, ¿no? Arturo, pero rápido los dejas hablar ellos. Sí, claro. Por favor, le toca que luego a ti. Esa duda para transmitir, yo cómo hago mi trabajo como físico. Yo dudo todo el tiempo y por eso produzco nuevas vas, Tere, luego vas tú, luego, sí, por a mí favor. me parece que se le olvida a José Luis que los griegos ya sabían que la Tierra era redonda, que los griegos ya sabían que no descansaba o no era plana con 4 tortugas cargándolo. Casi todo lo que sabemos hoy proviene de los griegos y fueron muchos siglos antes que Aristóteles. Lo que pasa es que desafortunadamente pues todo esto se eliminó del saber humano. Perdóname, la última palabra. Pero eso es observación, eso es astronomía, ¿no? Haremos otro programa rápido. La ciencia, la razón objetiva y todo esto nace justamente en Grecia cuando se inventa la filosofía. No. Bueno, el tema es que la actitud científica es la duda. ¿Estamos de acuerdo? Y es estar abierto al cambio. Pero justamente Tales de Mileto, cuando dice todas las cosas son agua,
le está preguntando a la naturaleza. No, y la respuesta que está tiene equivocado. Es equivocada. No es Claro que aire, equivocada. fuego. Y está equivocado son también 92 Galileo, elementos, no Señoras y 4. señores, a una y velocidad mañana puede constante. aparecer otro elemento. Un aplauso, por favor. Quédese aquí en Proyecto No hay 4 40, un elementos, proyecto. por favor.